Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estemos, en qué hemisferio estemos. Bienvenidos a la primera edición virtual de Spanavis. Debido a la situación mundial, nos hemos visto ante el reto de lanzarnos al espacio virtual. Esperamos que funcione. Aquí tengo conmigo, en este campo punto cero, a Gabriel Miró, Bernardo Soriano y Héctor Brotons, que nos van a acompañar en esta charla, debate sobre los retos de la regulación del cannabis en España. Después de más de 20 años de actividad por parte de los diferentes movimientos asociativos en España, pues la regulación está cada vez más cerca, pero todavía hay algunos retos, todavía se plantean algunos interrogantes y todavía parece que no termina de cuajar. Entonces, en esta mesa lo que nos hemos propuesto es analizar las diferentes propuestas de regulación que hay en España sobre la mesa y cuáles son los obstáculos y cuáles son las oportunidades para conseguir esta regulación integral tan necesaria y tan obvia ya a estas alturas del partido. Vamos a empezar por Héctor Brotons. Para quien no le conozca, Héctor Brotons es director del estudio jurídico Brot Sandberg, licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante, especialista en Derecho Penal, Salud Pública, Derechos Humanos y Políticas sobre Cannabis. Lleva muchos años asesorando y defendiendo a clubes sociales de cannabis de todo el Estado. También es asesor jurídico de varias federaciones de clubes sociales de cannabis y también asesora a empresas del sector canábico, habiendo conseguido la obtención de licencias de cultivo e investigación genética y producción de cannabis medicinal ante la entidad española que otorga estas licencias. Además de desarrollar planes de prevención del delito para cultivadores de cáñamo industrial y CBD. Y por eso está aquí hoy con nosotros, portavoz del Observatorio Europeo de Consumo y Cultivo de Cannabis, el OECCC, además de haber defendido a más de 2.000 casos relacionados con cannabis. Tiene una amplia trayectoria. Ha escrito artículos, imparte conferencias y ha participado como autor en 5 libros sobre derecho y cannabis. Héctor, ¿qué tal estamos? Hola, buenas a todos. Pues muy bien, con muchas ganas de estar con todos vosotros en persona, pero bueno, también acostumbrándonos a esta rara normalidad, que bueno, no queda otra. Y afortunadamente bien y bueno, como todos supongo que conocemos gente que ha tenido problemas con esta dichosa enfermedad que ya se está poniendo por montera. Y afortunadamente pues bueno, no ha habido ningún familiar cercano y nada, siguiendo trabajando con todas las medidas y conforme podemos y trabajando por la regulación que, como tú dices, cada vez está más cerca, pero también parece que cada vez está más lejos, porque este año precisamente, con un gobierno hipotéticamente favorable, pues se están dando, digamos, también vectores o datos que apuntan al sentido contrario y sobre todo cada vez está más lejos cuando ves que todos los demás países se acercan más. Y como tú y todos los que formáis parte de esta mesa sabemos que en nuestro estado se ha sido pionero, ¿no? E incluso los modelos llevados a la práctica como lo de los clubes sociales de cannabis y el autocultivo han sido ejemplo en todo el mundo, ejemplo para avanzar. Aquí nos estamos quedando un poquito atrás, pero evidentemente el contexto internacional y incluso la última resolución de la ONU van en la última resolución en cuanto a la reclasificación del cannabis van en la dirección de que se tiene que regular. Pero bueno, yendo al grano, voy a exponer la propuesta de regulación que tiene el observatorio, que sacó en un libro, por medio de un libro, Autocultivo y uso de cannabis en España, de la clandestinidad a la propuesta de regulación. Paso a poner en pantalla las diapositivas, a ver si esto, que también es un nuevo reto, ¿ves? Ya tenemos, ahora tenemos algún problema inesperado, vale.
Pues eso, es decir, paso a definir las líneas maestras de la propuesta de regulación integral del observatorio, en donde ha participado el estudio jurídico Brochamber, algunos miembros de este despacho, el despacho que dirijo, junto con otras personas desde distintas disciplinas científicas en la misma, es decir, tanto médicos como psicólogos, como sociólogos, digamos que se hace desde todas las perspectivas, desde la multidisciplinariedad, ¿no? Igual como están hechas también las propuestas que posteriormente expondrán mis compañeros de mesa y bueno, mis compañeros de profesión también. En este documento se analiza desde un punto de vista histórico, terapéutico, sociológico, agrícola, el uso y cultivo del cannabis en España, del movimiento social y del movimiento alrededor del autocultivo y del sector industrial del cannabis, es decir, grows, ferias de cannabis, distribuidoras, etcétera, etcétera. Se estudian más de 200 referencias bibliográficas durante 2 años de trabajo, sin perjuicio de que está siempre en continua evolución, como comentaré. Y también quiero decir que alrededor de esta, digamos, de la exposición de esta propuesta, pues hay que tener en cuenta que, bueno, que se va actualizando, ¿no? Y hay que, digamos, los tiempos van cambiando, cada vez hay más regulaciones que valen como ejemplo. Intentaré también que digamos, que esta exposición, que ya se hizo en la sesión, en las conferencias de Spannabis de 2019 por primera vez, fue el sitio en donde se presentó oficialmente por primera vez la propuesta. Se ha ido corroborando con otros datos. Desde el observatorio se ha realizado una encuesta. Precisamente este era un documento de trabajo para que las personas del sector pues manifestaran su opinión en cuanto a los números o a las cantidades o a las claves concretas de esa propuesta de regulación, confirmando ya los números que poníamos en esa, es decir, confirmando una aceptación por parte de los usuarios de cannabis y una realidad, ¿no?, de los números que se proponían en esta propuesta de regulación. Tiene como hilo conductor el enfoque de las personas. Nació sobre todo en esa dirección, habiendo propuestas relacionadas con los clubes sociales, con el sector canábico industrial ya existente, con digamos, con una apertura a una comercialización, que también existen las dos propuestas, tanto del GEPCA como de regulación responsable, que entendemos que son totalmente legítimas y posibles y las apoyamos desde el observatorio, pero desde el observatorio se quería centrar el foco en las personas. Es decir, ¿por qué? Porque existe muchos motivos para una regulación en general, pero sobre todo en relación con los usos individuales. Incluso podemos decir que a nivel teórico estaría permitido ya el autocultivo, el autoconsumo desde la Unión Europea. E incluso existe una directiva, una decisión marco del Consejo de Europa del 25 de octubre de 2004, en donde establece que las acciones relacionadas con el autoconsumo, ya pueden ser autoconsumo colectivo o autoconsumo individual, no deben estar penadas. Es decir, no solo es que debería por cuestiones político-criminales regularse, no, es que la legislación actual indica que se ha de regular. Y precisamente eso hace que no necesite ningún cambio sustancial, aunque lo ideal sería un cambio sustancial de todo el sistema normativo, ¿no?, para recoger pues otro sentido de la política criminal. Existe el principio de intervención mínima, que es el principio por el cual el derecho penal debería actuar en el último momento, como última medida y para los casos más importantes. Por otro lado, perdón un segundo. Por otro lado, hay que tener en cuenta que ese principio, bueno, se está viendo o se puede medir qué son las cosas importantes, las que la sociedad considera importantes. El contexto internacional estamos viendo que va en otra dirección, que cada vez están regulando más, como decíamos, y por tanto que hay una aceptación a nivel internacional. El cambio de la ONU es significativo y es importante porque es un cambio de paradigma
es la primera resolución después de 60 años importante y de trascendencia. Ya no se tiene en cuenta ya se tiene en cuenta una realidad que esperemos que el Partido Socialista lo tenga en cuenta, que existen estudios científicos que demuestran que el cannabis tiene efectos, digamos, propiedades terapéuticas, pero también, digamos, que le da un estatus de menor gravedad al cannabis a efectos de hacer cualquier regulación. La sociedad está preparada, no se puede poner esa excusa, el 84% a favor de la regulación medicinal y el 47% a favor de la regulación integral, frente a un 41% que no estaría a favor de la regulación integral. Y esto es en noviembre del 2018. Está claro que ese cambio en el contexto internacional hace que seguro que esos datos sean más favorables a la regulación integral. Para el 0% ya en el CIS el problema de la droga es el problema principal. Por otro lado, existe inseguridad jurídica. Ya la sentencia 484 y la 788 del Tribunal Supremo, de las dos de 2015, por las que se cambiaba la línea jurisprudencial en relación con los clubes sociales de cannabis, decían que el artículo 368 es un artículo de límites del bocado. Eso no lo puede permitir el derecho penal, eso no lo puede permitir la Constitución. Debe haber una norma que diga lo que es o no delito. También se da en el autocultivo, no solo en los clubes sociales, habiendo casos de condenas con 200 gramos y absoluciones con 20 kilogramos. Es una barbaridad desde el punto de vista técnico. Recientemente acabamos de sacar un libro desde el observatorio, el compañero Fran Azorín y yo, prologado, y esto es muy importante, por Joaquín Jiménez, magistrado presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, magistrado emérito de esta sala, quien hizo un voto particular a favor de la absolución de los clubes sociales de cannabis en la sentencia 484, en donde también se explican otras cuestiones que crean inseguridad, que es, por ejemplo, no está claro qué partes de las plantas son, las fiscalizables, el proceso de secado, los muestreos. Es decir, entonces se producen casos en donde con menos peso con menos peso real de flores. Tampoco se descartan los machos. Después también se producen otras, digamos, disfuncionalidades con la ciencia, por eso se llama ciencia y derecho, en el caso del drogotest, en donde se castiga sin ninguna sanción, sin ninguna influencia, simplemente por tener el THC en el organismo. También se multa por ley de seguridad ciudadana sin obtener el THC, es decir, sin saber si tiene efectos como droga, lo que es una solemne barbaridad. Muchas veces lo digo y puede ser que se entienda como una digamos, como demagogia, pero es verdad. Es decir, en eso estamos en la Edad Media. Es decir, la política criminal de drogas viene a sustituir, pues, la herejía de otras épocas, porque la ciencia no la acompaña, y es la superstición que hay que eliminar ya de este digamos, terreno legislativo. El principio de proporcionalidad, que ya lo decíamos en el libro que publicó la Fundación Regulación Responsable en relación con los recursos al Tribunal Constitucional, en donde, bueno, seguimos pendientes, y ahora seguimos pendientes con el caso de Albertio, que no se ha resuelto aún en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, la ley tiene que responder a determinados parámetros y se pueden condensar en la jurisprudencia en el principio de proporcionalidad, que lo utiliza el Tribunal Constitucional Español, pero sobre todo el Tribunal Constitucional alemán, en donde la ley digamos, debe responder a determinados objetivos, son a este principio. Es decir, uno es la necesidad, si es necesaria. Habría que ver si es necesario, si el cannabis es tan malo. Al parecer los estudios indican que no. No me remito al capítulo 5 del libro. En la diapositiva 2 lo vuelvo a poner, hay un enlace para ver todos los artículos del libro, es decir, observatoriocannabis.com editorial. Todos los capítulos y todo el material bibliográfico que ha realizado el observatorio. Y bien, en el capítulo 5, por Noemí Sánchez Nacher y el doctor García de Palau, analizan los estudios científicos sobre la realidad. Es decir, el cannabis no es inocuo, pero tampoco es como nos han contado, y la ley se tiene que ajustar digamos, a lo que la ciencia dice sobre sus daños. Por ejemplo, es menos adictivo que el tabaco, por poner un ejemplo. El fracaso de las políticas prohibicionistas, es decir, no se adecua al fin, es decir, no hay disminución del consumo, además de los daños colaterales que crea la guerra contra las drogas, la criminalidad y la infiltración en los poderes.
del Estado, de darle ese terreno al narcotráfico y a la delincuencia. La proporcionalidad, en sentido estricto, es el choque con otros derechos. La aplicación de la ley vulnera el derecho a la libertad, hay gente que entra a prisión, la seguridad jurídica, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad como principio básico de un Estado democrático y social de derecho, la igualdad de trato, el derecho a la intimidad cuando se entra en las casas sin una justificación clara, incluso la integridad, cada uno hacer en su vida lo que quiera, incluso la salud pública por el impedimento que se hace a los enfermos a obtener una ayuda, ¿no? en su tratamiento. Los motivos económicos que se están poniendo de manifiesto con las nuevas regulaciones ya existentes. Hay datos, muchos datos, que hablan de la cantidad de impuestos que se podría recoger. Hay más de impuestos y la cantidad de empleos que se crean. Hay más de 321.000 empleos nuevos en Estados Unidos, según un periódico conforme aparece en pantalla, y incluso los datos indican que hay una reducción y que podría haber, y es una cosa lógica, que podría haber una reducción del gasto público en el sistema penitenciario y utilizarlo en otros ámbitos, como puede ser otros ámbitos sociales, en concreto la sanidad. Por eso tampoco nos vale la excusa de que crearía más gastos en sanidad. Eso no es así. Incluso los efectos dañinos a nivel general son menores que otras drogas que actualmente son legales. Un dato muy importante que no se suele mencionar y que comentamos también, ya comentábamos en la propuesta y que reiteramos ahora, es el aumento de la renta disponible. No hay que olvidar que no solo los impuestos, sino que la gente, y sobre todo la gente que tiene patologías y necesita, digamos, de determinadas ayudas, pueda acceder de una forma económica directamente autogestionando la producción de su cannabis. Y eso es muy importante también, que a veces no aparecen en los datos macroeconómicos. Entrando ya en la propuesta concreta, cito los números. Hablaríamos de una propuesta de 3,650 kilos al año. Entendemos que es lo más adecuado porque el sistema judicial, hay que tener en cuenta que desde el equipo jurídico del observatorio, pues habremos llevado prácticamente, rozará los 5.000 casos, y esa experiencia práctica también de cómo se aplica la ley nos da un punto de vista, entiendo, pues bueno, valga la redundancia, muy práctico, ¿no? Ya digo que están acostumbrados el sistema jurídico y los jueces a las cantidades, a los gramos o kilogramos, no tanto a números de plantas, y sería más difícil, pero sí que es evidente que es más difícil a la hora de saber las cantidades, pero bueno, podría ser más fácil a la hora de establecer una ley, pero entiendo yo que eso no lo permitiría un sistema jurídico como el europeo. Y como el español en concreto. Hay que tener en cuenta que el Tribunal Supremo, sí que es verdad que con cannabis de otras concentraciones de cannabinoides hablan de un consumo de 20 gramos al día. Entendemos que precisamente por las resoluciones judiciales que tenemos, que hemos podido ver, por el estudio de la jurisprudencia, por los informes psicológicos y por la propia encuesta, 10 gramos sería una cantidad muy razonable como máximo para la gente que optara por esa opción. Un tema, pero bueno, esto lo dejamos más y eso para el debate, que es el tema de si hay registro o no hay registro. Bueno, por cuestión de tiempo yo creo que lo dejo para el debate, porque puede ser un tema donde haya más divergencias, porque como digo, esta propuesta también es la propuesta en la que va la línea de regulación responsable y, bueno, con similitudes con la del GEPCA. 15 plantas como máximo, precisamente de la búsqueda de todos los datos, de los datos de la ONU, del informe del Tribunal Supremo en relación con la venta de semillas y materiales para el cultivo y su trascendencia penal, que estableció 300 gramos por planta. Digamos que una cosa media podrían ser 15 plantas como máximo, pero ya digo que preferimos, porque entendemos más viable y más técnico y más científico la cantidad por pesaje, ya sea por gramos o por kilogramos. Hay que tener en cuenta también, en cuanto a los consumidores de hachís, que necesitan exclusivamente, tienen otro rendimiento, y sería un 10% el rendimiento medio, por lo tanto nos iríamos a 9
kilogramos, 9.120 gramos, 9 kilogramos con 120, y teniendo en cuenta que también existen números que se utilizan clásicamente por la jurisprudencia y que hay que tener en cuenta, que son los 10 kilogramos. Después se establecería un sistema, más que de registro, es cuando hayan dudas, cuando hayan sospechas reales, no como ahora, que también debería haberlo, sobre un posible venta, un posible tráfico o un exceso en el cultivo, se puede hacer una inspección, y sobre esa inspección se pueda pedir una pericial, pero no la necesidad de hacer más complejo el sistema y hacer que la gente se tenga que desembolsar gastos de forma previa. Para la propuesta en interior sería similar, cambiarían los metros cuadrados, aunque el otro día se proponía por parte en la propuesta del Círculo Canábico de Podemos de medir los metros cúbicos, creo que podría ser más acertado, pero a lo mejor no haría falta hilar tan fino, ¿no? y haría más complejo, ¿no? Esta cuestión. Entiendo que con los metros cuadrados se podría solucionar, sería conveniente un habitáculo con más de esquejes, y para los consumidores de hachís iría hasta 8 metros. Esto quedaría fuera en caso de que por cuestiones medicinales se necesiten mayores cantidades. En cuanto a las modificaciones legales, como he dicho antes, no haría falta modificar el Código Penal, que ya prevé el autocultivo y el autoconsumo, incluso el autocultivo colectivo. Sí que sería recomendable a través de una ley, que no tendría por qué ser orgánica, pero sería preferible, en donde nosotros nos remitimos a la ley de uso terapéutico y medicinal que hizo el Observatorio Europeo del Cannabis, y que también se puede encontrar en el enlace anteriormente indicado, que en un momento dado hicimos un sistema, dado que parecía que era más viable que se hiciera una regulación sobre el cannabis medicinal, que estaba más cercana, y también por la sensibilidad con gente que lo necesita más, si acaso hay que tener preferencia, igual como entendemos, sin descartar otras opciones, que la preferencia posteriormente a los enfermos va por parte de los derechos individuales y de los autocultivadores. Habría que modificar la Ley de Seguridad Ciudadana, especificar en cuanto al cáñamo que no tiene, es decir, también no se recogía, no había este boom, ¿no?, con el CBD y con el cáñamo en ese momento. Entendemos que también se podría recoger, simplemente con poner un límite de porcentajes, que nos tendríamos que seguramente poner de acuerdo con la Unión Europea, pero que de una forma clara se establezca en esa ley del cannabis. Se crearía digamos, el comisionado o el Instituto del Cannabis Español, y en la ley de tráfico también se necesitarían cambios. La posesión y el consumo en la vía pública, si os parece, lo dejo, dado que son los mismos datos prácticamente que el GEPCA. Sí que es importante la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, de la Ley Mordaza, en los artículos 36.16 en cuanto a la tenencia y consumo, porque no tendría sentido, es decir, cuando se pase de las cantidades permitidas se debería imponer una sanción administrativa. El derecho penal solo quedaría para conductas especialmente relevantes como venta a menores o personal desfavorecido. También hay una propuesta de regulación del sector empresarial, en donde prácticamente con determinados hilos o determinadas líneas configuradoras, supondría una normalización y un reconocimiento del sector, que ahora mismo pues está teniéndose que bueno, está siendo robado por otros países donde se está regulando, directamente hablando, y se está viendo pues una posición en entredicho, incluso en una posición amenazada también debido pues bueno, al nuevo sector empresarial que está metiéndose, ¿no?, en este terreno. En el trabajo no haría falta regulación, porque entendemos que la jurisprudencia es clara y está muy claro que el uso tiene que afectar al rendimiento o a la imagen de la empresa, y que eso se puede definir en cada caso. Y donde sí que no pasa eso es en la conducción, donde, como he dicho, es uno de los máximos exponentes de la injusticia y de la cientificidad de la ley, en donde se castiga simplemente la tenencia en el cuerpo de la molécula de THC, no la influencia. No se protege, por tanto, la seguridad vial, que es el bien protegido, y para lo que se establecen las leyes, para proteger un bien jurídico. Haría necesario estudios para, siempre que se hable de influencia, y que en influencias mayores pueda concurrir el derecho penal y, cuando no, el derecho administrativo, pero lo ideal es que hayan estudios, igual como el alcohol, a partir de que se establezca que determinados grados se pueda entender que afecta. Y si no, entendemos que lo más correcto, como algún estado de los Estados Unidos estaba implantando, test psicotécnico, como el que nos hacen cuando nos sacamos el carnet,
más que test psicotécnico, pruebas de, digamos, de habilidad, ¿no? Es decir, los mandos estos que permiten, incluso eso permitiría excluir a gente que no está preparada para conducir por edad, por otras limitaciones y que de verdad suponen un peligro real y un peligro efectivo a la seguridad vial. Y bueno, como hemos dicho, en la ley del cannabis medicinal y terapéutico están los lineamientos a través del Instituto del Cannabis, de esa regulación que se hizo para el uso medicinal, pero que valen para la regulación integral también. Y bueno, sin más, disculparme si me he cedido ligeramente del tiempo, pero bueno, a veces se hace difícil, pues agradezco, bueno, la atención a todos y bueno, y abierto al debate posterior. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias. Bueno, nos hemos pasado un poquillo de tiempo, pero era importante también escuchar todos los ángulos de la propuesta. Sin más, voy a pedir disculpas porque he tenido un problema con la conexión y me he ido, pero ya estoy aquí otra vez. Así que, sin entretenerme más, voy a dar paso a Gabriel Miró. Es abogado especializado en Derecho Penal y profesor asociado de la Universidad de Barcelona. Lleva muchísimos años, tanto de práctica como en la investigación y en la docencia, y es integrante del Grupo de Estudios de Políticas del Cannabis, el GEPCA, que está formado por especialistas del campo del cannabis y la salud pública que llevan trabajando durante años en la elaboración de un modelo de regulación ajeno a intereses tanto políticos como corporativos. Gabriel, pues bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. Hola Virginia, saludos a todas y a todos. En primer lugar, agradecer, como no puede ser de otra manera, a José y al equipo de Spannabis por esta invitación que se nos hace al GEPCA para participar en esta edición virtual de Spannabis del 2021. Esperemos que tardemos varios años en volver a tener una virtual y podamos volver a la presencialidad, que nos gusta mucho más a todos y es mucho más productiva y mucho más rica a nivel de contactos y de transmisión del conocimiento y de la participación de todo el mundo. Como decías, Virginia, bueno, yo he sido invitado como miembro del GEPCA, que es un grupo de, bueno, que es el Grupo de Estudios de Políticas del Cannabis, que está integrado por 12 miembros, algunos de ellos de reconocido prestigio, como por ejemplo, y sin enumerarlos a todos, al muy conocido y amigo de muchos de nosotros, Juan Muñoz, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga, o Patricia Faraldo, también catedrática de Derecho Penal de la Universidad de A Coruña. También Eusebio Mejías, que fue durante muchos años director del Plan Nacional sobre Drogas, Domingo Comas, Xavier Arana y tantos otros, que, bueno, que estuvimos varios años trabajando en crear una propuesta de regulación que fuera lo más concreta posible y lo más realista. Y ahora me voy a explicar. Voy a compartir una presentación que tengo, a ver si lo hago bien. Compartir la pantalla. ¿Se ve bien, Virginia? Sí, se ve bien. Se ve un poco pequeño, ¿puede ser? ¿Los demás lo veis bien? Vale, Bueno, pues sí. Bueno, es una propuesta, yo me voy a centrar en la propuesta. Héctor ha explicado muy bien todo el contexto y los antecedentes de la necesidad de ese cambio de políticas. Me voy a centrar en la propuesta del GEPCA, que es para lo que se nos ha invitado. Como os decía, el objetivo de esta propuesta es que sea, uno de los objetivos importantes es que sea concreta. Que sea concreta porque ello puede permitir trabajar ya, la idea es que se pueda trabajar ya sobre un borrador concreto a partir del cual, evidentemente, presentar modificaciones, presentar variaciones, pero que pueda servir ya como un borrador muy concreto, porque muchas veces cuando los grupos de usuarios, asociaciones o determinados grupos sociales
pretenden una regulación por parte de los políticos, lo primero que piden siempre es alguna propuesta en concreto sobre la que poder trabajar y debatir entre ellos, en el interior de los partidos políticos y entre los partidos políticos. Y ese fue un poco el objetivo de esta propuesta, que fue también, y esto es importante señalarlo, este grupo se formó a partir de un crowdfunding entre distintos activistas y grupos no solo asociativos y movimientos sociales, sino también de grupos empresariales para crear este grupo que pudiera trabajar específicamente en esta propuesta. Y también otro aspecto importante y relevante que marca un poco toda esta propuesta es su carácter de realista. Es decir, es importante no presentar una propuesta que quizá se correspondería más con lo que particularmente a alguno de nosotros nos pudiera gustar, que fuera una propuesta más avanzada, persiguiendo objetivos más complicados. Y no, el objetivo de esta propuesta es que sea realista, que pueda hoy en día ser aceptada por el conjunto de la sociedad, que pueda ser aprobada, y no solo aprobada, sino que una vez aprobada pueda mantenerse en el tiempo. Porque en muchas ocasiones ocurre que se hacen propuestas que son aprobadas en determinadas coyunturas políticas, pero al no ser aceptadas por el conjunto de la población, a la que viene el siguiente partido político la deroga inmediatamente, ¿no? Entonces, la idea era de que ya que estamos trabajando en un cambio de políticas, intentar que sea un cambio a largo plazo y no una flor de primavera, ¿vale? A ver si puedo mover la pantalla. Sí. Rápidamente hablaré antes de los fundamentos de este cambio de política respecto del cannabis y los hemos agrupado en tres apartados. El fundamento más importante, el fundamento moral, el reconocimiento y el respeto al derecho a la autonomía personal, el libre desarrollo de la personalidad en términos de la Constitución española, es decir, respetar que cada persona pueda hacer con su cuerpo aquello que desee siempre que no perjudique a terceras personas. Y la evidencia adscrita a la esfera de la autonomía personal. Gabriel, perdona, creo que se ha ido esta vez tu conexión un poquito. ¿Puedes repetir lo último? Se ha ido un minuto. Ah, sí. Bueno, no, como fundamento moral de esta propuesta es el respeto al derecho a la autonomía personal, al libre desarrollo de la personalidad. Los poderes públicos deben garantizar la libertad de las personas en todo aquello que no afecte a los demás. Y el consumo de cannabis es una de estas facetas que muchísimas personas en España realizan sin que moleste o perjudique a terceras personas y, por lo tanto, debe ser un fundamento de la política. También motivos utilitaristas, comprobar que después de varios años de consumo de cannabis, como se protege mucho mejor la salud de los usuarios de drogas, es siempre desde una regulación y desde políticas de reducción de daños y no de prohibición de los usos y consumos, que a lo que llevan es a estigmatización y a criminalización del consumidor. También por razones de salud pública o razones económicas, como podría ser la cantidad importante de dinero que se podría conseguir en base a los impuestos especiales aplicables al consumo de cannabis. Y también fundamentos constitucionales, como os decía, el pleno respeto. Una democracia realmente plena es aquella democracia que, en base a la configuración de un Estado social y democrático de derecho, respeta a la autonomía personal y, por lo tanto, elimina la arbitrariedad de los poderes públicos. Una normalidad democrática sería, por lo tanto, respetar al consumidor de cannabis y permitirle hacerlo en condiciones de salubridad y normalización. Como aspectos generales de la propuesta, decir en primer lugar que se trata de una legalización de los usos del cannabis, eso sí, con un fuerte control administrativo. Supone una regulación integral desde la producción, incluso de semillas, la producción de plantas, su procesamiento, distribución y los puntos de acceso para los usuarios. Está basado en un sistema de licencias específicas y excluyentes, lo cual significa que
aquellos grupos, personas, empresas que tengan una licencia para producir cannabis no podrán tener una asociación canábica o no podrán tener un establecimiento de venta al público. Son específicas y excluyentes unas de otras. Dirigido obviamente a personas mayores de edad y con plena capacidad legal y con controles sobre el precio de las sustancias, es decir, incidiendo en un mercado regulado. No sería un mercado libre, como en algunos estados de Estados Unidos, sino sería un mercado regulado a través del control administrativo y la política de precios. Como os decía, esta propuesta está basada en un sistema de licencias específicas y excluyentes, licencias para las diferentes fases del ciclo integral del cannabis, una licencia específica y excluyente para la obtención y venta de semillas, otra para el cultivo y procesamiento, para regentar establecimientos de venta al público, para poder formar parte de una junta directiva, de una asociación de usuarios de cannabis o cooperativas, y para también incluso una licencia para extraer con gas, que no sería excluyente de todas las anteriores, sino caso por caso. La propuesta del Grupo de Estudios de Políticas del Cannabis se articula en base a 3 vías para el acceso al cannabis desde el punto de vista del usuario. A través de establecimientos abiertos al público, lo que equivaldría a los conocidos coffee shops de Holanda, por ejemplo. Como no podía ser de otra manera, a través de asociaciones de usuarios. Y también, y como tampoco podría ser de otra manera, a través del autocultivo, que es una práctica tan extendida en España y tan propia de la cultura canábica en nuestro estado. Vamos a desarrollar brevemente cada una de estas 3 vías de acceso a la sustancia. Los establecimientos abiertos al público estarían habilitados a partir de una licencia específica. Se impondría un límite por transacción de un máximo de 25 gramos. Se permitiría la existencia de una sala de consumo en ese establecimiento abierto al público, es decir, se podría consumir en ese lugar. Existiría una limitación de un 60% máximo del principio activo THC en la sustancia. Estarían sometidas estas transacciones a impuestos especiales como el alcohol y el tabaco y a importantes y rígidos controles administrativos. Como os decía, la propuesta del GECPA es una propuesta que estaría a medio camino entre esas modalidades de algunos estados de Estados Unidos que son muy liberales, que se permiten incluso golosinas con altas concentraciones de THC en algún lugar, y a medio camino entre ese tipo de propuestas más liberales y las más restrictivas, como el caso de Uruguay. Sería una propuesta adaptada a la idiosincrasia de la cultura española y europea, donde existe un mercado libre, pero regulado, con controles estatales, con intervención del Estado para regular el mercado, regular los derechos de los usuarios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estos establecimientos abiertos al público tendrían un rígido control administrativo. Los usuarios podrían ser tanto residentes como no residentes. Se discutió la posibilidad de restringirlo a no residentes, pero eso a lo que llevaría es a un mercado negro paralelo. Por lo tanto, de lo que se trata aquí es de garantizar el derecho a la salud pública y a la libertad personal, y no tendría sentido, por lo tanto, limitarlo a no residentes. Las transacciones deberían ser presenciales, aunque excepcionalmente podrían ser a domicilio. Las asociaciones de usuarios o cooperativas como segunda vía de acceso, segunda en términos sociológicos, no en términos de importancia, deberían tener también una licencia específica. Podrían producir sus propias semillas para su propio cultivo, pero no para comercializar. Obviamente tendrían sala de consumo. Habría una limitación de 25 gramos también por retirada. Y habría 2 tipos de asociaciones canábicas. Una modalidad más pequeña, entre 3 y 49 socios, y una más amplia de entre 50 y 500 socios.
Dependiendo de la modalidad, pues tendría un mayor o menor control administrativo. El acopio máximo sería calculado en función de 4 gramos por socio y día, que para las asociaciones de hasta 49 socios sería de 75 kilogramos por año, y las asociaciones de 500 socios sería de 750 kilogramos por año máximo de manejo por parte de la asociación canábica. Y, como os decía, pues tendría un mayor o menor control administrativo en función del volumen de la asociación. También deberían llevar, por supuesto, controles, libros registro de trazabilidad de la sustancia. El autocultivo, como os decía, sería sin licencia ningún tipo de comunicación, sería un autocultivo libre, pero eso sí limitado a personas residentes en un domicilio, 5 personas, con un límite orientativo de 6 plantas por persona en un cultivo de exterior y 2 metros cuadrados por persona en un cultivo de interior. Estos son, evidentemente, regulaciones ya muy en detalle, sujetas completamente a la discusión y a una mera propuesta que podría ser, evidentemente, a este nivel de detalle modificable. Como os decía, sería un mercado regulado y, como tal, tendría una serie de controles administrativos o cautelas. Se propone una posesión máxima en domicilio o en espacio no público de 300 gramos, que equivale a 10 gramos al día por 30 días, excepto, obviamente, si viene del propio cultivo. Esta sería una limitación para distinguir lo que sería, pues, el cumplimiento como consumidor de esta ley de regulación del cannabis y aquella conducta que ya podría ser sospechosa de estar relacionado con el mercado negro, ¿no? Quien acumule o acopie más de 300 gramos, pues, siendo un mercado, una regulación en la que se pueda acceder al cannabis en cualquier circunstancia, sería extraño a tener un acopio de mayor de 300 gramos. Es una cautela de cara a evitar, pues, situaciones de mercado ilícito, etc. En el espacio público la posesión máxima sería de 100 gramos, excepto si hubiera autorización por algún caso concreto. El usuario podría tener individualmente en su casa un máximo de 6 plantas por persona. Se opta por la planta y no por los gramos o por metros cúbicos o cuadrados, por una cuestión desde la perspectiva del usuario de seguridad jurídica, pero evidentemente también es sujeto a discusión y a debate. Y el consumo en el espacio público dependería de las normas autonómicas o locales, en referencia igualmente al tabaco. No se propone aquí una mayor estigmatización o discriminación en relación con el tabaco, por ejemplo, porque no sería necesario. Como os decía, sería muy importante en un mercado regulado el control del origen de la sustancia, de dónde fue producida, cuáles son las características de esa sustancia, a quién se suministran, quién la reciben, de quién la recibimos, cuánta cantidad vendemos y, por lo tanto, sería obligatoria la llevanza de libros registro para la trazabilidad de la sustancia, en las que se consignara, como decía, pues, las cantidades de producción, de procesamiento, distribución, transporte, el stock en el lugar de establecimiento de venta al público, de compra, de venta, el número de socios, etc. Sería muy importante también los controles de calidad y etiquetaje de la sustancia para cuestiones de salud pública y derecho de los consumidores y usuarios, como en otros productos. Aquí sí que el GEPCA insiste en la importancia de una prohibición total de publicidad y promoción del consumo, y ello especialmente de cara a formular una propuesta que pueda ser aceptada en la sociedad hoy en día. No sería en absoluto aceptable por parte de la mayoría amplia de la sociedad, pues, permitir la publicidad de los usos del cannabis o promoverlo de alguna manera, en el mismo sentido en que cada vez se restringe más la publicidad del tabaco o del alcohol. Y se debería crear, obviamente, un organismo administrativo específico para regular el mercado del cannabis. Brevemente sobre el régimen tributario, y esto es muy importante porque hoy en día y en el contexto de la situación grave, crisis económica en la que nos encontramos, el argumento de la recaudación tributaria es importante y hay que ponerlo de manifiesto, siendo el cannabis una sustancia que ya nadie duda que no provoca daños a la salud
para nada mayores ni iguales a otras sustancias legalizadas como el alcohol o el tabaco, hay que empezar a hablar ya del argumento económico. Es importante. La cantidad de impuestos que se podrían conseguir a través del cannabis serían relevantes y se podrían aplicar a muchas políticas. Y así como el alcohol o el tabaco, la propuesta del GEPCA es la imposición de impuestos especiales que graven toda transacción relativa al cannabis. Se comenzarían por unos impuestos bajos que permitirían un precio de la sustancia bajo, lo que haría que la mayor parte de usuarios y consumidores acudieran al mercado regulado en detrimento del mercado ilícito por esa diferencia de precios, al ser más barato el mercado regulado, y una vez se hubiera conseguido desplazar o reducir al mínimo el mercado ilícito, empezar a incrementar gradualmente los impuestos para aumentar el precio final del producto y desincentivar así el consumo de la misma manera que se hace con el alcohol y el tabaco. La propuesta del GEPCA, vuelvo a repetir, es realista en este sentido. Muchos podemos estar en desacuerdo con este tipo de políticas que limiten a través de los tributos el consumo libre de las personas, pero estamos en el contexto en el que estamos. Si utilizamos el argumento del tabaco y el alcohol como sustancias legales, es importante también tener en cuenta cuáles son las políticas hoy en día aceptadas sobre estas cuestiones, y hoy en día los impuestos especiales sobre estas sustancias están muy aceptados y no podría ser de otra manera que el cannabis estuviera también sometido a estos impuestos. Respecto del derecho penal, del derecho sancionador, la propuesta del GEPCA en una despenalización del cannabis pasaría obviamente por un régimen de control basado en el derecho administrativo sancionador, reservando únicamente el derecho penal para las cuestiones más graves, como podrían ser la venta a menores de 16 años o sin plena capacidad legal, la venta a menores de 18 años pero en mayores cantidades o cuando esta conducta es reiterativa, cuando la sustancia queda gravemente adulterada, cuando existe acopio de sustancia en una gran cantidad, es decir, cuando hay sospecha o indicio ya de una posesión para el tráfico ilícito fuera del mercado regulado, en grandes cantidades, y obviamente también, al igual que el alcohol, la conducción bajo los efectos de la previa ingesta de cannabis. Como decía Héctor, obviamente no bastaría la mera presencia del THC en el organismo, sino que habría que acreditar que esa previa ingesta afecta ostensible gravemente a las capacidades de la persona para conducir. Equiparable al alcohol. Por último, y ya acabando, Virginia, y disculpa si me estoy cediendo en el tiempo, pero ya acabo, señalar que obviamente una política de estas características debería ir acompañada de otras leyes, una ley integral que favoreciera otro tipo de políticas también de prevención, de educación, de información, de reducción de daños. Es una ley que debería aplicarse de forma gradual, primando las formas de acceso al cannabis basadas en el autocultivo y en las asociaciones, por cuanto menos participara en esta política el ánimo de lucro y los intereses de la industria y de las empresas que quieren lucrarse con estas cuestiones, mucho mejor. Habría que primero consolidar las formas de autocultivo y de las asociaciones canábicas existentes para proteger este sistema más de comercio ajeno a intereses económicos, que también deben ser integrados, pero en un segundo momento. Y finalmente decir que desde la misma perspectiva que estoy comentando todo el rato, una política realista, esta propuesta de regulación, este proceso de regulación debería ser muy trabajado a nivel de opinión pública, con diferentes sectores sociales. Se debería intentar hacer partícipes a muchos sectores distintos, colegios de médicos, colegios profesionales de diferente índole, porque es una política... Es un cambio de política, es una regulación que tiene que ser pensada a largo plazo. Hay que poner por delante los objetivos de la ley, que al final son los derechos de los usuarios, y no objetivos partidistas, corporativos,
personalistas. Hay que dejar aquí los egos en un segundo plano, hay que dejar los intereses electorales en un segundo, tercero, cuarto plano y poner el acento en la necesidad de esa política, de ese cambio de política de una vez por todas en las que el Estado regularice los usos del cannabis y por fin respete, como decía, la autonomía de las personas que como usuarios del cannabis llevan años y años y años reclamando respeto, simplemente. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer participar en esta conferencia y aquí estoy para el debate. Muchas gracias, Virginia. Muchísimas gracias a ti. No te preocupes, te has excedido lo justo, lo que esperaba, teniendo en cuenta que sois abogados y es difícil para vosotros ceñiros al tiempo. Pero nada, muy bien, ha sido muy interesante. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias. voy a dar paso ahora, sin entretenerme más, a Bernardo Soriano. Bernardo Soriano también es director de SF Abogados, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y con un máster en Derecho Penal del ICAM. Realiza servicios de consultoría a empresas del sector del cannabis de cara a la tramitación de licencias ante la Agencia Española del Medicamento y proyectos vinculados con el cáñamo y la industria del CBD también. También defiende a particulares y colectivos en todo lo referente a salud pública y cannabis en particular, y es especialista en políticas de regulación del cannabis. Es consultor legal del Observatorio Español de Cannabis Medicinal y portavoz de Regulación Responsable, plataforma creada en el 2014 y por la que viene hoy aquí a participar con nosotros en la mesa redonda. Bernardo, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias, Virginia, por tu amable presentación. Bueno, en primer lugar, y reiterar el agradecimiento que han hecho mis compañeros por estar un año más de esta forma virtual, este año por el actual contexto. Y bueno, esperando, como decía Gabriel, que pronto nos podamos ver en persona, dar un abrazo y bueno, pues continuar en este gran reto, ¿no?, que nos ocupa, ¿no?, el reto de la regulación del cannabis, un reto inmenso en el que todos los que estamos aquí llevamos trabajando mucho tiempo, recogiendo también el testigo de otras personas que iniciaron este camino y que, pues eso, piedrita a piedrita nos encontramos ahora mismo en el año 2021 con una serie de preocupaciones muy importantes en todo lo que respecta al sector del cannabis, desde los problemas clásicos, ¿no?, como la violación de los derechos de los usuarios, tanto a nivel individual como colectivo, pero sumado ahora a otros grandes problemas, situaciones que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, con el tema de los bancos de semillas, un sector consolidado con unos fundamentos bastante sólidos que ahora mismo se ven, vibrar, temblando, esperando cuál va a ser el criterio a partir de ahora que marquen los tribunales y si el caso de Dinafem, referencia a nivel internacional de bancos de semillas, pues puede suponer un antes y un después en la actuación policial y criminal contra estas entidades. Hay una serie de cuestiones también que son realmente preocupantes, como el aumento de la represión también contra los cultivadores de cáñamo industrial, los agricultores que buscando un método para poder salir de su situación terrible del mundo agrícola y encontrando un producto con un alto valor añadido que otra vez se ve lastrado porque parece que cada vez que pues el sector quiere levantar un poco la cabeza, viene ahí la administración y no la intenta pisar, ¿no? La propuesta de regulación responsable, que es para lo que me habéis invitado a plantear en este momento, surge en un contexto, año 2014, donde se daba una situación bastante distinta en algunos aspectos a la que hoy nos encontramos y que brevemente he resumido, ¿no? En el año 2014, la situación de los autocultivadores, la situación de los clubes,
era una situación que estaba por regular, ¿no? Eran las reivindicaciones clásicas que se hacían desde el movimiento social, el activismo, principalmente pues, por la Federación de Asociaciones Canábicas, las distintas federaciones de asociaciones que se habían ido generando también a nivel territorial, precisamente para combatir en distintos frentes, el frente estatal y también el frente autonómico. En ese año los clubes sociales de cannabis pues, sufrían una situación que ante la ausencia de la regulación podían más o menos ampararse en una serie de sentencias judiciales favorables, muchas de ellas que les permitían avanzar. Era un año donde ya conocíamos las intenciones de la Fiscalía General del Estado, ¿no? Intenciones vertidas en un informe en el año 2013, donde ya se anticipaba esa represión enorme que se iba a lanzar y que ahora estamos viviendo en primera mano con la entrada en prisión de activistas reconocidos y de otras muchas personas que a lo mejor no son tan notorias, pero que igualmente estaban en esos procesos de empoderamiento de los colectivos para no tener que depender de los mercados ilícitos y las zonas grises. Bueno, creo que vamos a poder también comentar después en el debate, sobre todo con Héctor, que está encabezando esa lucha en Europa para poner un poco de coherencia en el tema de los clubes, ¿no? Lo que quiero decir es que esa propuesta de regulación, ¿no? Que básicamente pues era un ideario más que una propuesta de regulación, porque realmente no especificaba al detalle, como dice Gabriel, ¿no? Todos los puntos para ya ponernos a ello, ¿no? A estudiar una propuesta concreta y bueno, decir esto me gusta o no me gusta. Pero lo que sí tiene la propuesta de regulación responsable es que fue la primera propuesta que realmente buscaba una eficacia en los accesos, no hacer una regulación que realmente quedara en una anécdota, porque al final lo que estamos viendo es que el autocultivo en los clubes sociales de cannabis pues no suponen ni siquiera el 28% del total de acceso en algunos mercados donde se ha regulado, como en Uruguay, ¿no? Estamos viendo que en Uruguay pues los autocultivadores son el 19%, las personas que acceden a través de clubes un 9%, en cambio un 72% de los que no siguen acudiendo al mercado ilícito, que todavía son muchos, son los que acceden por una vía comercial, en este caso pues en farmacias. Era en ese espíritu, en hacer una regulación eficaz, lo que se buscaba que fuera integral, ¿no? Una regulación integral que no hiciera que ese 72% que no se quisiera asociar o que no pudiera o quisiese cultivar cannabis para su propio uso, pudiera también acceder en unas condiciones de seguridad y salubridad. Esta propuesta que fue muy discutida, ¿no? Y fue muy debatida, Virginia, tú estabas allí en esas tardes interminables, en esas reuniones en Madrid, tan pasionales, defendiendo posturas a veces encontradas, como al final fuimos todos capaces de crear un marco en el que todos nos sintiéramos cómodos, un marco del que tenemos que estar orgullosos, porque es el marco del que luego pues otras propuestas han recogido ese espíritu, ¿no? Como por ejemplo la propuesta del GEPCA, que recoge ese espíritu de esa integralidad, ¿no? De esa diversidad de accesos para que todo el mundo se vea integrado en esa propuesta y no desplazada, ¿no? Parte de un pilar fundamental que, como todos ya sabemos, y era el pilar más desarrollado, pues con muchos de los integrantes que en aquel momento estábamos en la plataforma del autocultivo, ¿no? Con unas condiciones pues muy concretas, similares o casi idénticas a las que ha planteado Héctor y en las que no me voy a reiterar porque creo que ahora vamos a poder debatir, que creo que es lo interesante, ¿no? Por otra parte, se regulaba y se reconocía la realidad de los clubes sociales de cannabis, una realidad pues que nos ha hecho avanzar hacia esa concienciación social que apuntaba antes Héctor, ¿no? Estamos hablando de millones de usuarios, estamos hablando de que entre pues, los principales problemas de los españoles, ¿no? 0% decía, ¿no? Héctor, ¿no? Algo que realmente no genera una alarma social, algo que está integrado en la sociedad, algo que no es que se vaya a inventar, ¿no? Sino que ya existe
pero que la anarquía es lo que prima ante esta ausencia de regulación, que es precisamente lo que nosotros necesitamos ya de una vez ordenar y convencer, ¿no? Convencer a los que no están convencidos. La realidad es que el hastío que tenemos por esta situación, los que estamos constantemente trabajando con usuarios, clubes, empresas, ¿no? A las que no las dejan avanzar, usuarios a los que reprimen, pues es una realidad que se ve agravada por la dificultad de los interlocutores políticos que a día de hoy pues, no están convencidos de llevar esto a término, ¿no? Al margen de los apoyos claros desde el principio de Unidas Podemos y de otros partidos pues, que han participado en procesos regulatorios como en Cataluña o en Euskadi, la realidad es que el Partido Socialista a día de hoy está lejos, muy lejos de esas tesis regulatorias y no quiere ni siquiera debatir sobre ello, ¿no? Como expresaba el portavoz de la Comisión de Adicciones, el señor Biondi, en distintos foros, pues incluso en la propia Comisión de Adicciones, en la comparecencia de Araceli Manjón, o el otro día en el evento organizado por el Observatorio Europeo de Consumo y Cultivo de Cannabis. Soltaba unos titulares aparte aterradores, ¿no? Como el hecho de cómo vamos a estar a favor de la regulación del cannabis si queremos que desaparezca el tabaco en el año 2040. ¿Cómo podemos estar a favor de una regulación cuando lo que queremos es dejar que la gente fume? Como si el cannabis solo fuera a fumar, ¿no? Creo que existe una desinformación, se ve todo desde la distancia, no se nada más que araña la superficie y de esa forma es imposible que nuestros gobernantes, que nuestros políticos, que las personas que tienen que cambiar y hacer las leyes en base a nuestras propuestas, la de la sociedad civil y la de los técnicos, puedan variar. La realidad es que todos estamos de acuerdo en que tiene que haber una regulación integral, incluso los que tenían posturas un poco pues más clásicas han visto que realmente esa integralidad hace que vaya a tener una eficacia y que es lo que hay que proponer. Por tanto, al margen de esta propuesta, ¿no? que ya hemos comentado, autocultivo, clubes, comercio con licencia, todo desde una transversalidad de reducción y de riesgos, información, educación y el acceso a los pacientes que, como dice Héctor, también son los que más sufren. Creo que todo eso ya está claro. Seguir yendo a ferias y hablar de números, de cifras, de tal, de impuestos, sí, perfecto, podemos hablar de lo que queramos. Yo creo que ya estamos de acuerdo. Yo creo que lo que hay que hacer ahora es establecer ya una hoja de ruta con los partidos políticos que realmente están convencidos. Existen distintas propuestas, todas ellas muy variadas, muy buenas, como la que tiene Podemos y que bueno, hemos podido conocer ahí de forma tangencial, la del GEPCA, la del observatorio. Todo ese ideario de regulación responsable. Ahora se trata de crear un grupo de trabajo entre los portavoces de las distintas organizaciones, con representantes de los distintos grupos políticos que están por una regulación, establecer un cronograma con un periodo de revisión de esos documentos, plantear esas modificaciones y armar un documento de consenso que sea el documento de la regulación del cannabis y que defiendan todos esos partidos implicados y toda esa sociedad civil. Y cuando ya tengamos esa herramienta, esa arma arrojadiza, tendremos que lanzársela a todos los diputados del Congreso y hacer una incidencia real. Porque lo que no se entiende es que el Partido Socialista argumente tesis y postulados que ya se han demostrado que son falsos, que son arcaicos, que son de hace 60 años y no se entiende como un partido pues, que se le entiende progresista, ¿no? Y que ha hecho pues, distintas regulaciones que han dotado de derechos y libertades a tantas personas en el Estado español, pues a día de hoy tenga el consumo de cannabis y el acceso al cannabis pues como algo más propio de
del demonio, ¿no? Algo que ni siquiera quieren oír hablar de ello, ¿no? Y sobre todo no se entiende por el actual contexto internacional, regulatorio, con los últimos cambios a nivel de Naciones Unidas, que si bien no hablan sobre el acceso al cannabis recreativo, sí flexibilizan esas regulaciones y sobre todo echan luz sobre esa gran mentira que nos habían contado desde hace 60 años, ¿no? Que el cannabis era peligroso, que era dañino y bueno, todas esas patrañas que muchos sabíamos que eran falsas, pero que ahora ya han quedado acreditadas de forma objetiva, ¿no? Por tanto, desde Regulación Responsable tendemos la mano a todos los grupos políticos, tendemos la mano, por supuesto, a los compañeros de mesa y el resto de organizaciones que también trabajan en pro del activismo, de la regulación integral, de una regulación responsable para convencer y, por favor, articular ese proceso, crear esa hoja de ruta y que sea refrendada por todos los que tengan interés en ello, porque es cierto que es algo que llevamos hablando mucho tiempo, pero el actual contexto ya no da para más. Albert es uno de los no pocos que van a entrar en prisión en los próximos meses. El tema de la anarquía de los cultivadores que se ven desprotegidos, el cultivo de cáñamo está ahí. Las consejerías de Agricultura lanzando circulares que ni siquiera recogen las últimas resoluciones judiciales trascendentes a nivel europeo, ¿no? Por tanto, no cabe más que, y sé que esto es algo que siempre se suele decir, pero no lo digo de una forma vacía, la digo de una forma completamente honesta y propositiva. Creo que tenemos que articular ese proceso de unión, de cohesión en un punto para esta propuesta de regulación y esta hoja de ruta. Y sin agotar mi tiempo, creo, porque considero el debate fundamental, cedo la palabra a Virginia. Muchísimas gracias a Spannabis, a ti por tu amabilidad y a mis compañeros por compartir esta mesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Berni. Pues eres la excepción que confirma la regla de que los abogados hablan mucho. Así que ahora espero que sigáis hablando mucho, porque hay mucho para hablar en el debate, ¿no? Creo que una de las cosas que has mencionado y que me parece prioritaria para iniciar este debate es precisamente la represión, la situación actual de represión. Es algo por lo que se inició el movimiento, es algo que lleva ocurriendo durante años, fue lo que motivó a determinadas personas a organizarse y a iniciar las campañas por el autocultivo. Y ahí seguimos. ¿Cómo está? Has mencionado la entrada en prisión de Albert Trías, has mencionado las intervenciones en clubes sociales, los problemas de los cultivadores. ¿Cómo está la situación a día de hoy? Bueno, pues la situación no puede ser peor, ¿no? A día de hoy, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Los ya clásicos, como comentábamos, ¿no? El autocultivo no puede ser de que el Código Penal pues, ampare el autocultivo y que no se establezcan unos límites claros por la inseguridad jurídica que plantea y sobre todo por el despilfarro de recursos judiciales, policiales y administrativos que nos vemos sumidos. No es posible que a una persona se le ponga una sanción inmoral por llevar un gramo de cannabis en el bolsillo, ¿no? Para su propio uso. No es posible que agricultores que se intentan buscar la vida para desarrollarse y salir de esa pobreza sistémica del mundo rural, pues no se les permita levantar la cabeza. No es posible que los clubes sociales vayan a desaparecer, porque la realidad es que como sigan metiendo gente en prisión y a nivel jurisprudencial no cabe otra modificación posible, porque el criterio es bastante contundente al margen de esos anécdotas de votos particulares de las sentencias de 2015, ¿no? Sin una regulación específica, los clubes tienden a acabarse, ¿no? Todo lo que creíamos mínimamente consolidado con una base sólida lo vemos tambalearse y es desesperante ver cómo hemos luchado pues a lo largo de todo este tiempo, recurriendo esas sentencias, llegando al Constitucional, aportando documentos técnicos pues desde distintas plataformas, con distintas colaboraciones, con eminencias, ¿no? que trabajan, que hemos convencido para integrar en este debate y que aporten estos argumentos. ¿Cómo es posible que estemos en esta situación, ¿no?
yo la verdad a veces me siento exhausto y pienso si merece la pena, ¿no? Continuar. Desde luego que merece la pena, lo tenemos que tener muy claro, pero lo que hay que hacer es, entre todos, establecer una estrategia clara y no salirnos de ahí, una estrategia ya con fechas, con tiempos y con personas que la acompañen. Héctor, ¿quieres añadir algo? Bueno, Gracias, Berni. Bueno, sí, es decir, confirmar y corroborar la subida en cuanto a la represión. Yo siempre habría pronosticado, ¿no? Igual como cuando hubo un cambio de régimen en nuestro país, pues cuando hay gente que ve, digamos que ese cambio es imparable y lo estamos viendo a nivel mundial, pues parece que dé los últimos palos, ¿no? Los grises cuando al final, ¿no? Es el periodo tenso, ahora que estamos recordando el 23F, ¿no? Recientemente. Es curioso, ¿no? También es curioso cómo a nivel y en el sistema jurídico europeo se están dando los cambios que van a permitir la regulación, pero seguimos siendo, digamos, la zona del mundo con más requisitos burocráticos que impiden la flexibilización incluso en momentos tan delicados como el caso de la pandemia. Hemos visto que debido a todo ese proceso de requisitos, de exigencias, pues ni siquiera se ha creado es decir, ha costado mucho más crear una vacuna aquí. Ya está bien, ¿no? Es decir, hay que también, está bien respetar todo ese sistema jurídico riguroso, pero también estar abierto a determinadas flexibilidades. Es decir, estamos viendo que ha cambiado en la ONU y es significante ese cambio, esa reclasificación, ese reconocimiento que ya todos sabíamos de las propiedades científicas. Ya no se puede decir, como decía la anterior ministra de Sanidad, bueno, la anterior, la señora Carcedo en concreto, y me ha parecido oírlo recientemente, aunque la verdad que quiero verlo como un espejismo, que no existe evidencia científica a estas alturas, cuando son miles y miles los informes. Es decir, teniendo esos cambios estructurales que van a permitir que lleguemos a una regulación, parece mentira que vayamos tan lentos y parece mentira que permitamos pues esos retrocesos como los que se acaban de dar, ¿no? Y lo que necesitan es una regulación. También es verdad que al final las cosas pasan por muchas cuestiones y muchas de ellas complejas también. Digamos que el movimiento canábico en general, en todas sus vertientes, sector, asociacionismo, académico, pues ha faltado eso que estaba diciendo ahora Bernardo, ¿no? Ese caminar juntos, por lo menos para impedir, porque ya digo, el modo y la forma de hacerlo, pues ya veremos, ¿no? Porque ahora empezar con un proceso cuando quedan 3 años de legislatura, son tiempo, ¿no? Pero ahí todos sabemos que los tiempos en la legislatura son difíciles y sobre todo con una cosa que se decía en la mesa de políticos en el Congreso en la Universidad Autónoma de Madrid, que organizó el observatorio, que hay que decir también eso fue otro hito y otro paso en adelante. Es decir, por primera vez el representante del Partido Socialista en políticas de drogas estaba sentado en ese debate. Que eso también es otro paso importante, ¿no? Se van dando pasos, pero son me atrevo a decir, muy timoratos, ¿no? Y recordaba este representante político que no estaba en el pacto de gobierno, entre el PSOE y Podemos. Entonces, va a ser complejo. Yo creo que ahora mismo el Podemos lo anunció, está en un proceso de regulación. Yo creo que ese es al que nos debemos de sumar en cierta manera y que debería consensuar con otras fuerzas políticas para que no pase, pues, no invada el debate, pues esa guerra de egos de que si lo he hecho yo, lo has hecho tú o lo ha hecho el de más allá. Y a partir de ese proceso, pues, digamos, ver los cambios. No sabría yo decir tanto la metodología y la forma, ¿no? Y también incluso la legitimidad, ¿no? También a ese funcionamiento
aislado, pero sin entorpecernos, ¿no? Es decir, que vayamos tocando la puerta, que a lo mejor la tocamos una vez todos, está bien, pero si tocamos la puerta 3 veces cada uno, eso va a poner el tema siempre encima de la mesa. Sobre todo yo creo que lo que hay que hacer es no entorpecer, digamos, las labores conjuntas y en la medida de lo posible, y evidentemente es lo que deberíamos hacer, unirnos estratégicamente y unir estratégicamente todas las propuestas, porque yo decía el otro día, es que todas estas propuestas pueden haber más cuestiones técnicas, con más concreción. Nosotros, como he dicho, partimos de una propuesta desde el Observatorio Europeo del Cannabis, de una propuesta, digamos, que similar, aunque no tan concreta como el HEPCA, marca unas líneas directrices de esa regulación que coincide mucho con el HEPCA y con la regulación responsable, y que hemos plasmado en una ley con exposición de motivos, pero la hemos hecho para el cannabis medicinal. Pero es un modelo que sirve. Hemos creado también, o hemos propuesto crear el Instituto Español del Cannabis, que sea ese organismo del que habla HEPCA, que regule las licencias, los registros en su caso. Y ya digo, y decía, yo creo que todas estas propuestas hacen un análisis exhaustivo, diría yo, incluso completo de la situación político-criminal, y hacen una propuesta de regulación también exhaustiva, es decir, que como gotas crean un río que es, vamos, que no deja espacio por tapar, ¿eh? Y eso no lo tenemos que reconocer todos, y ya digo que desde los distintos enfoques son complementarios. Pero volviendo al tema de la represión, pongo encima de la mesa la necesidad, y hago la autocrítica y crítica al movimiento en general, de cómo permitimos que una persona como Albert Ió entre a prisión. Hay 20 y pico mil firmas, deberían ser muchas más firmas. Es decir, ahí ya no es que estemos hablando de que es necesaria la regulación, sino que se está materializando una injusticia que, en el caso, es la pregunta, es como algo que en una ley mucho más comedida, que incluso la propuesta más comedida que hay aquí encima de la mesa, que sería la del HEPCA, aunque ya digo que son muy similares, y ya digo, lo posible también ha cambiado con respecto al 2017 ahora. ¿Por qué? Porque estamos viendo regulaciones que hacen posible otros márgenes, pero bueno, una legislación, una ley que se trabajó por los movimientos canábicos y por los partidos políticos, y que se aprobó casi por unanimidad. ¿Cómo se puede pasar de eso a ir 5 años a prisión? Es decir, digamos que ante ese mínimo nos deberíamos escandalizar todos, y deberíamos pedir a los partidos políticos que están a favor que, si quieren demostrar que van en el camino de una regulación, que por lo menos no dejen que se materialice esa injusticia de ir a prisión las personas que han liderado o han sido parte han liderado junto a otras ese movimiento, ¿no? Y eso no lo debemos tolerar, ¿no? Y yo pongo sobre la mesa esa reflexión, es decir, ahí deberíamos también poner sobre la mesa, oiga, mientras vamos en un proceso de regulación, si de verdad hay una apuesta clara, demuéstrenlo. Por ejemplo, hay métodos, está el proceso de indulto en marcha en el caso de Albert Ió, está digamos, las circulares o las orientaciones en la manera de funcionar de la Fiscalía, de la Policía, es decir, protocolos en el caso de autocultivadores, que haya un mínimo de indicios o de pruebas de que hay un tráfico, no que se dispare y después se pregunte, y más a una persona que lo utiliza con fines medicinales, ¿eh? Y vamos, por no extenderme más y por seguir abriendo por abrir la posibilidad de debate, pongo sobre la mesa por lo menos esa condición, esa cuestión de mínimos, es decir, de unirnos y de reclamar que no se plasme la injusticia, para que no pase lo que dice Bernardo. Yo a veces también soy pesimista, pero quiero ser optimista. Creo que aún siguen habiendo resoluciones de jueces que permiten los clubes sociales de cannabis, que están a favor y que devuelven el cannabis. Lo que pasa es que, claro, hay que llevar cuidado también con el manejo mediático, porque estamos hablando de la libertad de las personas, ¿eh? Siguen habiendo, recientemente, aunque está en proceso de recurso, hubo sentencias absolutorias
con un funcionamiento, vamos a decir, más timorato de los clubes sociales de cannabis, pero yo creo que la batalla no está aún, que hay que seguir batallando, digamos, en esa lucha diaria, pero sin perjuicio de que hay que poner el ojo, sobre todo, pues en ese proceso de regulación y por lo menos en evitar los daños mayores como son el ingreso en prisión de personas usuarias, digamos, de personas directivas de asociaciones que representaban a usuarios de cannabis y que dieron la cara. Y curiosamente los que más dieron la cara son los que están sufriendo las peores consecuencias. Gabriel también sabe de eso. Y es más, es que precisamente yo hablaba recientemente con un fiscal antidroga que me decía, es que no se va a poder regular porque es muy escandaloso la criminalidad que hay al respecto. Es que la criminalidad la permitís vosotros porque le dais un terreno de juego a las bandas criminales, y precisamente la falta de regulación y la falta de constreñir ese marco legal pues hace que paguen justos por pecadores, incluso que paguen más los justos que los pecadores, y esperemos, bueno, que eso lo podamos evitar y que no veamos. Yo me resigno a ver que después de Alberto entran otros en prisión. Muy bien, gracias. Gabriel, ¿quieres añadir algo? Sí, comentar, nada, que estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho los compañeros. Y bueno, desde mi punto de vista veo que tal como está el juego político hoy en día, cómo se están instrumentalizando electoralmente las diferentes cuestiones, las diferentes reformas, lo estamos viendo ahora con las leyes de igualdad, las leyes de reconocimiento y respeto de los derechos del colectivo LGTBI, etcétera. Es muy difícil que una cuestión que un partido de la que un partido pueda hacer bandera pueda ser aceptado por los demás, porque siempre aparece aquí el cálculo político. Yo creo que haríamos bien desde los movimientos sociales y activistas y tal, intentar que las propuestas de regulación no queden patrimonializadas por ningún partido político, intentar que se sustraiga al ruido político, al ruido mediático. Quizás sería una muy buena opción alentar a los partidos políticos para crear una comisión, como se hizo con la reforma del Código Penal en relación con los delitos de agresión y abuso sexual, que se creó una comisión de la que, por cierto, Patricia Faraldo formó parte, la catedrática de Derecho Penal de A Coruña, integrante también del GEPCA. Se creó una comisión de expertos en derecho penal para abordar esta cuestión, intentándola sustraer de los partidismos, intentar llevar esto a una cuestión puramente técnica y no de bandera política. Quizá alentar eso a los partidos políticos para que creen entre varios partidos, y no puede ser todos, que seguramente será que no, pues una comisión de expertos que puedan hacer una propuesta, quizá haciendo una previa evaluación sobre la peligrosidad del cannabis a la luz de los últimos avances científicos, a la luz también del nuevo enfoque de la OMS en relación con el cannabis medicinal, etcétera. Y a partir de ahí quizá se podría ir elaborando una propuesta que fuera más transversal de diferentes partidos. Y creo que si hace años no estábamos preparados en absoluto para lanzar el argumento económico y para que pueda ser aceptado ese argumento económico, hoy en día sí que creo que la sociedad sería más proclive a escuchar el argumento económico como vía también para salir de la crisis. Es decir, ¿por qué renunciar a esos importantes ingresos económicos que podría tener el Estado vía recaudación tributaria cuando el cannabis no es evidente ya que no provoca esos graves daños que se estaban siempre, ¿no? Que siempre han estado en la boca de todo el mundo? Ahora queda acreditado que estos daños no se producen y, por lo tanto, no habría ningún problema para poder regular por la vía de los impuestos, conseguir grandes recaudaciones económicas. Ese también podría ser un argumento importante, ¿no? Muy bien. Bernardo ha hablado de una hoja de ruta. Si es difícil que todos los partidos se pongan de acuerdo para presentar una propuesta, también ha sido muy difícil y está siendo muy difícil que todas las organizaciones se pongan de acuerdo para consensuar una propuesta de regulación.
¿qué tendría que pasar? ¿Cuáles son esos retos que se podrían superar y cómo superarlos para elaborar esa hoja de ruta unificada por todas las organizaciones? Quien quiera hablar, Bernie, ya que te he mencionado. Perdón, estaba muteado. Nada, decía que yo creo que estamos más cerca de lo que se pudiera pensar, ¿no? De llegar a un punto de encuentro respecto a una propuesta de regulación. No me cabe ninguna duda que no nos llevaría más de 2 días el ponernos de acuerdo. Cuando hablas, Gabriel, de una propuesta no politizada, yo entiendo que esto es lo ideal, pero eso no es realista, ¿no? Porque al final, cuando tú preparas una propuesta, te lo va a comprar alguien, no te lo van a comprar todos. Y lógicamente se intenta que te la compren todos, pero hay algunos que no van a pasar por el aro, ¿no? Y hablo principalmente del Partido Socialista, ¿no? Sería una fórmula, ¿no? Que es pues como la que comentaba, ¿no? Ese grupo de trabajo integrado con portavoces de las organizaciones implicadas y con representantes de los partidos que quieran desarrollar estos puntos, ¿no? Una propuesta de mínimos. Yo entiendo también que pues, hay algunas propuestas, como la que plantea el observatorio, que realmente son propuestas posibilistas, ¿no? Son propuestas más pensadas, ¿no? El tema del autocultivo en hacerlo real, ¿no? Porque si ni siquiera quieren hablar de cannabis, ¿cómo van a hablar de cannabis, clubes y acceso comercial, ¿no? Pues vamos al pilar fundamental, a lo que ya más o menos está claro, pero no está regulado, y lo desarrollamos, ¿no? Creo que podría ser un buen punto de partida, no lo dudo, ¿no? Pero al final no solucionaría eso solo unos problemas, pero pocos más. En ese sentido, considero que pues quizá una regulación por fases, por etapas, podría ser la única vía que se pudiera materializar, ¿no? Por hacer un comentario a lo que plantea Héctor de por qué no se apoyó más ese indulto, bueno, yo creo que al final el colectivo canábico está muy desmovilizado al margen de los que siempre estamos ahí. Los usuarios de cannabis van a seguir fumando porros hoy, mañana y pasado, independientemente de que haya una regulación o que haya un activista preso. Cuando alguien tiene sus necesidades cubiertas, pues bueno, sí, se va a la manifestación a fumarse 4 porros en la calle y hasta el año que viene, ¿no? No existe una conciencia real a favor de una regulación, o si existe es en algunas personas muy concretas o en colectivos muy concretos que no suponen ni el 0,1 del total de usuarios de cannabis de todo el Estado. Por tanto, es complejo el involucrar a tanta gente como para poner esto de manifiesto, ¿no? Que es un problema que una persona que ha luchado por una regulación y que está en el Parlamento, que ha participado en una ley, pues esté presa ahora mismo, ¿no? La cuestión de las pues sentencias de algunos tribunales y demás, bueno, son casos aislados que luego viene el Tribunal Superior de Justicia y le dice a la Audiencia Provincial que qué dice, que si no ha leído la 484, que dicte otra sentencia, ¿no? Y bueno, al final esas anécdotas, pues eso, son anécdotas para hacerse una foto y poco más, luego viene la realidad. Entonces, lo que tenemos que ver es qué es posible y empezar ya a hacerlo e integrar al máximo número de actores políticos que sea posible, que no van a ser otros que los que ya hemos comentado, Gabriel, por triste que sea y por una cuestión de perder esa transversalidad, pero es que esa transversalidad a día de hoy es muy difícil, ¿no? La hemos visto de forma puntual pues en Cataluña, en Euskadi o en Navarra, pero donde hay que mover las cosas, no es en Navarra, ni en Cataluña, ni en Euskadi, como ya nos ha dicho el Tribunal Constitucional, cuando hay que moverlas en el Congreso de los Diputados, pues ahí ni se les está, ni están, ni se les espera, ¿no? Y eso es realmente lo frustrante. Gracias. ¿Alguno más quiere comentar algo? Bueno, en relación
a lo que dice Bernardo, sí, evidentemente falta movilización social y se ve en la presión que podemos hacer y se ve, pues bueno, en lo que tenemos también, ¿no? Y en lo que presionamos a los partidos. Porque evidentemente si hubiera más movilización social, otro gallo cantaría. Pero claro, también hay que tener en cuenta que también es un momento de activar esa movilización social con una cuestión muy sensible, que es la entrada en prisión, ¿no? Entonces, creo que aún hay ese potencial, habrán otros, esperemos que, bueno, que no tengan que haber muchos mártires, pero a veces hacen falta y a lo largo de la historia lo hemos visto, ¿no? Entonces es una lástima que haya ese proceso de sufrimiento y no le saquemos partida, también desde un punto de vista utilitarista, ¿no? del movimiento, y también pues que no seamos capaces, ya digo, de articular acciones pues más transversales entre todo el movimiento. Está claro bueno, que la situación lidiada con los partidos políticos pues es difícil, si no imposible, ¿no? Una vía podría ser la comisión mixta, que sería la vía por excelencia que tiene nuestro sistema para que se debata, pero entiendo yo que sería también complejo, ¿no? Que ese debate se haga tan público, y no sé si para eso se está preparado, ¿no? Pero sí, a lo mejor desde dentro, pues bueno, esa hoja de ruta con los partidos políticos favorables yo creo que sí que sería plausible, incluso, bueno, pues que alguno deje un poco de la mano y haga más de todos, porque hay partidos políticos, por ejemplo, en el ámbito de Cataluña, con una posición muy clara, ¿no? Es decir, el otro día yo recuerdo y agradezco a Esquerra Republicana, tanto en el Parlamento Nacional como en el catalán, que han abogado por el autocultivo. Bueno, su presidente habló claramente de que está a favor de una regulación y han considerado preso político, ¿no? Que sería un concepto muy interesante, muy real, que desde el activismo pudiéramos sacar partida. Nosotros también entendemos que, bueno, el caso de Albertío, nosotros ya entramos en el caso una vez estaba en el Constitucional, con la losa de las sentencias del Tribunal Supremo sobre la mesa, avaladas por el propio Tribunal Constitucional. Ya digo, no son anecdóticas, quiero decir, hay sentencias conocidas, pero hay otras que no, pero precisamente no se ponen encima de la mesa. Incluso hay autos de archivo con devolución de sustancia. Incluso el debate aún está abierto en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque todos estaremos de acuerdo que una asociación con un determinado número de personas, no sé si todas, y con un funcionamiento en donde incluso hay cursos, hay formación, hay limitación en el consumo, eso afecta a la salud pública más que la actual política prohibicionista, o más que la aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo. Eso es discutible en base al principio de proporcionalidad. Ese debate jurídico aún no nos han contestado ni el Tribunal Constitucional en nuestro recurso en el caso Panagui, que está plasmado en el libro de regulación responsable, en donde se contienen todos esos recursos y que viene a ser un manual de batalla, vamos a decir, jurídica. Es decir, yo no daría aún el brazo a torcer, porque al final cada lucha es la defensa de una persona concreta y de un colectivo, ¿no? Y cada victoria o cada limitación en los daños es en cierta manera la consecución de nuestros objetivos concretos, que es lo que hacemos nosotros también como abogados, es decir, que la injusticia no se plasme en una persona concreta, ¿no? Y eso nos tiene que seguir moviendo, ¿no? Porque al final es compleja la situación y es una batalla continua. Incluso aunque haya una regulación, seguirá siendo una batalla continua por digamos, la materialización de un punto de vista científico del derecho, de un punto de vista respetuoso con los derechos humanos, ¿no? Es decir, y de un punto de vista de discriminación de un sector de la población, porque no hemos de olvidar que la política de drogas es discriminación, como se decía en la pancarta, en la manifestación de Madrid, que hay que decir en la última marcha del 1.000.000 de porros en Madrid, tras la reunión, tras la marcha, tras la manifestación en su día, llegó casi a las 50.000 personas. Es decir, a nivel social, si hay movilización por parte de las organizaciones, hay una cierta respuesta y vendrán a fumarse un porro, ¿no? Pero eran 50.000 personas. Ha sido la marcha y la concentración más grande de toda Europa.
Es decir, que también todos los que estamos aquí, todas las organizaciones, nos tenemos que agradecer el trabajo hecho y encima en un terreno hostil, y hemos conseguido muchos objetivos, sin perjuicio de que, ya digo, la clase política aún no ha cogido el relevo y aún no se ha puesto a la altura de las circunstancias. Muchos sí, en el caso de las autonomías se ha respondido, pero a nivel nacional, pero yo creo que, bueno, que se están dando pasos, como he dicho, que a veces son excesivamente cortos y con gente y con presos por en medio, eso es lo que no se puede tolerar. Es decir, lo que hay que negociar es, mientras se dan esos pasos, que por lo menos no se siga infligiendo dolor y daño y se materialicen injusticias materiales como la del caso de Albert Thió. Por lo tanto, yo creo que lo que plantea Bernardo es lo que es muy plausible. Hay que ver la forma y habría que seguir haciendo esa batalla mientras todos nos vamos encontrando, cada uno en sus frentes, porque todo hace y todo suma. Pero bueno, buscar esa estrategia conjunta, que habría que encontrar el lugar, a la vez que pedimos una moratoria, para que mientras tanto de alguna manera no se vaya ingresando en prisión. Y ya digo, hay métodos y voluntad, hay métodos y hay voluntad política de evitarlo. Lo que pasa que, como hemos visto, por los equilibrios a veces entre los partidos políticos, pues hacen que ese tema en medio de todos los otros, yo no creo que tenga menos importancia que muchos otros, porque es una discriminación efectiva. Hemos de recordar los datos de la Ley de Seguridad Ciudadana. Todos los que han tenido un porro en la mano y los que han estado al lado y han tenido no solo eso, sino determinada indumentaria, han sufrido la represión de la Ley de Seguridad Ciudadana, que en pocos países se da esa represión de tan baja intensidad, de poner a la gente contra la pared. Ya basta de utilizar esos recursos cuando podrían utilizarse en otros, que vemos que son tan faltos. Vamos a ser un poco serios. Hablando de salud pública en época de COVID, cuando de verdad la acción de los demás afectaba en la vida y en la integridad de las otras personas, pero seguían yendo a la cárcel por tema de cannabis, cuando hemos visto que ha faltado un sentido de Estado, incluso una rigurosidad en la aplicación de las leyes en general, ¿no? Y después se sigue aplicando el concepto y se sigue enarbolando la salud pública cuando uno se cultiva sus propias plantas en su casa sin trascender su conducta a nadie más. Cuando, por no estar claro, se sanciona administrativamente al que usa el cannabis o lo lleva en un bolsillo del pantalón o en un bolso o en un ámbito de su intimidad, y ni siquiera se ha respetado el que ese ámbito de intimidad, es decir, que haya tal prejuicio que el hecho de llevar un cannabis, digamos una china de cannabis en el bolsillo, afecte a terceras personas. Es decir, a la seguridad ciudadana. Y ya está bien, es que es ciencia, es que ya la gente no aguanta más. Es decir, que estemos en una situación económica y de paro como la que hay y que en todo el mundo se esté avanzando y nosotros nos estemos quedando atrás, y que permitamos una invasión de países que tienen mayor flexibilidad en cuanto a lo económico, como Canadá, por ejemplo, que tanto lo vanaglorian desde determinados partidos políticos. Es decir, hace poco en Francia se dio una licencia experimental a determinadas farmacéuticas. Es que no había ninguna europea y habían 5. Es decir, ¿hasta cuándo se va a caer del burro? Es decir, ¿qué va a acabar Europa siendo un parque de atracciones para que vengan desde otras potencias a pasearse? Y seamos, incluso desde un punto de vista económico, es decir, que ya la gente ya no lo tolera más. Es decir, la gente ya, desde el sector de la agricultura, que está poniendo los pies en la industria canábica, está tirándose las manos a la cabeza. Es decir, ¿cómo podemos tolerar eso con algo que ya, por mucho que nos digan qué intereses hay? Una flor que no hace efectos psicoactivos no es droga. No es droga, por mucho que se interprete que la flor, se haga una interpretación la más restrictiva posible por parte de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, diciendo que la flor del cáñamo es droga. Es decir, aún se sigue independientemente del THC. Eso es como decir que una lechuga o un cogollo de Tudela, por ya ampliar la confusión, se consideraría droga. Aún el Tribunal Supremo. Por eso este libro que publicamos recientemente, Ciencia y Derecho, habla de determinados aspectos desde el punto de vista técnico. Es muy aconsejable, porque es que se produce una serie de barbaridades
digamos, a la hora de aplicar el derecho. Para unos es una cosa la marihuana, para otros es otro. Dentro del Tribunal Supremo hay 3 teorías distintas. No hace falta sacar el THC, es decir, pero... porque, y citando ese documento del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Agricultura dice que desde el 61 está claro que la Sumidad Florida está fiscalizada. Si no es hasta el 64 cuando se descubre el THC, es decir, se hace una prohibición que ya hemos descubierto que no se basó en ningún documento técnico. Es decir, es que ya está bien, es que incluso yo ya hablaría del mensaje, porque muchas veces somos timoratos, hablaría del mensaje de que el cannabis puede producir hasta bien a nuestra sociedad, a lo mejor, es decir, problemas de salud pública como es la contaminación, eso sí que es un problema real, grave. Vamos a dejarnos de superstición, precisamente. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra también a Gabriel porque nos estamos quedando sin tiempo. Sí, perdón, es que uno se emociona. Gabriel, no, tranquilo, ya sé que te emocionas. Se te nota, se te nota. Sí, sí, no, ahora que Héctor comentaba de cómo llegó la prohibición del cannabis a los convenios internacionales, es interesante leer la historia de cómo se introdujo en la Convención de Ginebra del año 25, en su 16 sesión, por parte de una moción del comisionado por Egipto, y cómo el representante de Estados Unidos dijo, bueno, oye, a ver, si ellos nos están ayudando a nosotros con la prohibición de la coca y del opio, pues oye, aquí un principio de reciprocidad. Vamos a también ayudarles a ellos con su moción de prohibición del cannabis. Y esto en base a a un informe que había hecho un doctor en base a un pequeño estudio en un hospital psiquiátrico en 1884, que había revelado que parte de los enfermos eran consumidores de cannabis. Y en base a esta evidencia científica, finalmente, en el convenio del 25 de Ginebra, se incluyó el cannabis, que ni siquiera ese convenio lleva como título de la prohibición del cannabis, sino solo de la hoja de coca, de la cocaína y del opio. Y se incluyó el cannabis así de esta manera tan patética, ¿no? Y bueno, hablando de esto, simplemente quizá otra opción, bueno, que quizá es una cosa que ya se ha hablado muchas veces, quizá la regulación llegue tal vez, no sé qué opináis los demás, a través de primero, ¿no?, de una ley de cannabis medicinal o de una apertura en la regulación del cannabis medicinal que se permita el acceso por cuestiones médicas a usuarios así como en Europa no se oye hablar prácticamente de una regulación integral del cannabis y que ya varios países han desarrollado diferentes sistemas o diferentes vías para poder hacer un uso medicinal del cannabis, ¿no? Quizá a través de esta vía también se pueda llegar a esta cuestión. Lo que está claro es que el PSOE, digamos, es quien tendría aquí la mano, ¿no?, para poder hacer posible esa regulación del cannabis. Ahora está con muchísimos frentes, hay esta lucha entre ellos, ¿no?, porque Podemos está intentando hacerse con la meta de la izquierda, el PSOE está aprovechando la debilidad del PP para ampliarse un poco hacia el centro, entonces esa perspectiva no le interesa meterse en arenas tan movedizas y corrosivas como puede ser una regulación integral del cannabis. Ni lo necesita, ni le aprovecharía electoralmente por eso, porque está intentando o está cómodamente situándose en ese espacio en el centro. Y la verdad es que yo creo, coincido tanto con ese pesimismo de Bernardo, quizá por ese hartazgo de tantos años en esa lucha, pero también con el optimismo de Héctor, porque, bueno, en el fondo de los dos, ¿no?, que yo creo que es una cuestión como que está claro que tarde o temprano va a llegar. Es decir, el consenso mayoritario en torno a esto es bastante evidente. Los que somos ahora ya puretas éramos fumadores de los 80 y principios de los 90. Nuestros hijos, cuando empiecen a fumar, o algunos ya estarán fumando, no los vamos a reprimir de la misma manera ni vamos a tener los mismos discursos. Por lo tanto, es una transformación social que creo que es inapelable.
más tarde o más temprano llegará. Claro, teníamos esperanzas de que con este gobierno supuestamente más de izquierdas, pues pudiera ser por fin en esta legislatura, o que en esta legislatura se diera ya algún avance en este sentido. Parece bastante claro que ahora no va a ser, pero tal vez, pero que en cualquier caso es algo que va a caer y tiene que caer. Y tiene que caer porque sí, porque ya estamos, ese giro, esa patada en la puerta que hizo el Tribunal Supremo en el 2015 diciendo aquí quien manda en este país soy yo y somos los de nuestra clase todavía ancestral decimonónica, por decirlo así, que dieron esa patada y dijeron no, aquí los clubes, el cannabis y todo esto va a seguir en el derecho penal. Pues estos tarde o temprano también van a caer y también es muy importante lo que está ocurriendo ahora con esta lucha de renovación del Poder Judicial. Tal vez cuando hay una renovación del Poder Judicial y una sala distinta en el Tribunal Supremo, si eso llega algún día, podamos conseguir alguna resolución judicial de distinto, más matizadora, Bernardo, quizá a través de una mayor cobertura del autocultivo o de asociaciones más pequeñas, quizá. Eso pueda también, sea un frente que ahora está totalmente cerrado, ¿verdad? El frente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional está totalmente cerrado, pero quizá una renovación del Poder Judicial pueda abrir una nueva perspectiva en la vía judicial, ¿no? De la lucha judicial, porque realmente es algo importante la renovación del Poder Judicial, y si es algo tan importante y si hay tal guerra abierta entre los partidos políticos, entre los grupos de presión, será por algo, ¿no? Será por algo. Tienen muchísima incidencia para conformar la política pública, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, y quizá ese también sea un aspecto a considerar, que una renovación del Poder Judicial pueda abrir o entreaver un poco la puerta, o quizá resquebrajar un poco el candado de la vía jurisdiccional, ¿no? Bueno, yo la verdad, Gabriel, soy optimista porque no puedo dejar de serlo, ¿no? Pero es evidente que la vía judicial está muerta. O sea, es el propio Tribunal Supremo el que reconoce que ellos no son un legislador a efectos de establecer unos requisitos y unas pautas de funcionamiento, y que esa cuestión recae en el Congreso. Un Congreso que pues tiene una mayoría en teoría progresista, pero como dice Héctor, le quedan 3 años. Pero es que quizá no nos veamos en una situación mejor dentro de 3 años, porque todo apunta a que el fascismo crece, la derecha se va a juntar y las izquierdas, pues bueno, no lo tienen claro, ¿no? Entonces, pensar en un futuro en que esto se pueda regular a nivel judicial, yo creo que es que ya no va a quedar ningún club si eso pasa en un futuro remoto. Solo nos queda la incidencia en el Congreso y hacerlo en esta legislatura, porque no sabemos dónde vamos a estar dentro de 3 años. Y es un gran reto. Aprovecho para presentar el libro de regulación responsable dirigido por Araceli Manjón, el último que hemos presentado, que recoge un poco todo el trabajo que se ha hecho a nivel legislativo de distintas organizaciones en España, y aparte acompaña una serie de artículos para apoyar este proceso de regulación, este gran reto que tenemos por delante. Y nada, muchas gracias. Pues sí, evidencias precisamente, eso es lo que hace falta. Justo ahora que mencionaba Gaby el informe en el que se basaron en el 25, era un estudio elaborado por el director era inglés y no hablaba árabe, y fue el que decidió que decidía si la persona consumía cannabis simplemente porque negaba el uso de cannabis. Entonces eso era un indicador de que la persona consumía cannabis. Así fue como se elaboró aquel informe. Esperemos que gracias a estos libros y gracias a todas estas evidencias científicas que se están haciendo y que se han hecho, y que los políticos las lean y que por fin se llegue a una regulación integral del cannabis y se superen todos estos problemas y obstáculos que estamos viviendo. También espero, que no ha habido tiempo, tengo que cerrar, lo siento muchísimo, pero ya estamos fuera de tiempo y es algo que sí que me hubiera gustado hablar,
Espero que la regulación integral del cannabis aquí sea realmente una regulación integral del cannabis, porque un tema también es, bueno, cómo se está gestionando en los países en los que se ha legalizado el tema de la parte comercial, ¿no? ¿Qué va a pasar con todas estas multinacionales que están esperando a que aquí se regule y cómo se va a gestionar esa parte? Por eso es muy importante hablar de la parte comercial también, porque como habéis dicho, el autocultivo y los clubs son una minoría, la mayoría de la gente lo que quiere es comprar. Y más vale que compren a empresas estatales y con ciertas garantías de producción que a multinacionales que lo que van a hacer es, como decía uno de los participantes en la mesa del año pasado, del último año que sí que se pudo celebrar Spannabis y las conferencias internacionales del cannabis, decía que, bueno, que al final con toda esta entrada de multinacionales lo que se va a vender es algo mediocre estandarizado para todo el mundo y se va a perder toda esta variedad. Esperemos que eso no ocurra aquí, esperemos que realmente todas estas propuestas consigan unificarse y consigan tener esa incidencia y esa eficacia a la hora de que esto se materialice en una ley aprobada por un Congreso y puesta en marcha con unas garantías de respeto hacia todas las personas usuarias. Muchísimas gracias a los 4 por participar, por todo lo que sabéis y por todo el trabajo que estáis haciendo para que esto se haga realidad. Si me Os permites, doy 1 minuto a cada uno para despedirnos, pero Héctor, 1 minuto, porque si no, sí, no... solo voy a hablar de una cosa. Bueno, agradecer a ti, Virginia, a Chose y a la organización de Spannabis el poder, la organización de estas charlas, a pesar de las circunstancias. Bueno, yo sigo pensando que no está cerrado el debate, por eso estamos en Europa y creo que aún hay posibilidades desde el punto de vista científico, pero es verdad que está bastante cuesta arriba y que preferiblemente es la regulación. Me cojo el llamamiento que hace Bernardo y Gabriel y bueno, yo planteo el que podamos hablar, reunirnos para diseñar esa posible estrategia y también dentro de esa lucha difuminada que se sigue haciendo, comentar que desde el observatorio a fecha de hoy hemos presentado una solicitud de licencia de Juanma, que es un enfermo que tiene problemas de movilidad y que tuvo un accidente, igual como el caso de San Pedro, tirándose al mar, chocando con una roca, y hemos pedido una licencia para la solicitud de cultivo de cannabis medicinal, lo que parece evidente que, dadas las circunstancias, que una persona pueda solicitar a la Agencia Española del Medicamento, actualmente con la legislación actual, esa posibilidad, que sería aberrante que se denegara y que abriremos a todo el mundo para que también pueda ser una vía de acceso con la legislación actual si no se afronta la necesidad y la obligación de regular, que es lo que tienen que hacer. Muchas gracias por todo. Gracias a ti por tu brevedad, Bernie. 30 segundos. Bueno, pues nada, eso, tender la mano a los compañeros y al resto de organizaciones que están en el activismo, la FAC, RCN y bueno, todos los que estamos trabajando en esta línea. Agradecer a Spannabis un año más su invitación y su confianza en SF Abogados para gestionar el consultorio legal de la feria, que podéis visitarnos aparte en nuestro stand también durante todo el fin de semana y podemos ayudaros a resolver vuestras dudas. Y nada, pues eso, a ti, Virginia, y a Chose y a toda la organización. Un abrazo. Gaby. Nada, de parte de los compañeros del GEPCA y compañeras, pues nada, muy agradecidos de estar aquí, de poder presentar la propuesta y agradeceros a ti, Virginia, a José y a Spannabis el esfuerzo que hacéis por seguir manteniendo el debate abierto y la coordinación o la reunión, aunque sea virtual, de todas las personas implicadas en el cambio de políticas y en la cuestión del cáñamo, como decía Escotado. Y nada, un abrazo para todas y todos. Saludos. Pues muchísimas gracias a todos vosotros por haber robado tiempo de vuestras intensas y ocupadas vidas.
Gracias a la organización por habernos dado esta oportunidad de poder debatir y poder ir lanzando, enlazando y agrupando a ver si conseguimos de una vez unificar el movimiento, por lo menos las posturas, y llegar a una propuesta consensuada. Gracias a todas las personas que nos están viendo y escuchando durante los 2 días de feria y después. Esta grabación se mantendrá colgada en el canal de YouTube de Spanavis. Entonces, quienes no lo puedan ver en el momento en el que se emita, pues podrán verlo después. Así que muchísimas gracias, que disfrutéis la feria, la primera feria virtual de Spanavis, y que disfrutéis el resto de la vida, que para eso hemos venido, para ser felices. Nos vemos pronto. Chao.